buiti bina fui hon songre ge hanya pega bodi se tomar le dando ya auto gulimo la bugeli son li se aga flos le nyilo muito le nyilo baita gambo ho seremene lo bungi lo lichu ni muso buda muleno ugunye wandara di sisi da sedu hati inu bia milo engamba na lide bela da sile da si paranda pusugwana mutu ya ge la usara gunda ni la neve se poya auto gulimo ya auto gulimo hamunyo gati da mele du hali wo huyo pues fena yo la hui balame huyo le afena la hui balame pues son le musuchu gusara go tengiro ni lo bungi lo agu ya pues da água tiga como disse tomara ali ne fugado ne fusengo engamba seu da água ali ka asgribe le ama boya ne fugado ne fusengo engamba seu aí be confliteiro pegava hachila grun tioga bruto no nyaho aí que tem ele somo denuncia gaba que hachila gun o gaba hawaru nyaho lido tiga como disse tomara ali pues una aga buita chilo ni hon kamba hada grigi hanya haba hachila ko ama ya tege tigi bulibu hon hagamba habalwa hongrige hagamba habalo lege sistema tuni pues mabigo hon yage ona nama waiti mabigo lumama ome bosalalo yage tidaga toba disse tomale wagia sa amba dicta to sing pues wasgrali wanda dile yage ogen la ama lubuidon pues ona nama waiti mabigo yage lu Marlon Bernardes ama waiti mabigo to Valentin Berta no hanyo ama ya toege tigi bulibu flesi fango homai mege dasle lutima la chilo disse timala like da siledia pues hon habi de habo bana hon na nga yali niri hofge afena yin ho la ga bideti na hon yali gibogo obo le Johanna Alvarez niri boy no gena ngbali dasi paranda pues wasgrali yage lau amba lu boy pues muy buenos días a todas las personas que ya están en sintonía de la 101.5. Agradecida inmensamente con Dios por haberme traído con salud para poder compartir con ustedes una vez más este es su programa de parranda con el debido respeto que se merecen todos y cada uno de ustedes. Pues aquí en el bello pueblo de Limón, pues está como que quiere llover, ¿verdad? Hasta truenos hay por ratos. Está como que quiere llover. Pues todo esto es bendición de Dios, ¿verdad? Todo es bendición de Papá Dios. Entonces yo amanecí muy bien de salud, gracias a Dios, esperando también que los que nos están viendo por lo que es el Facebook Live y los que nos están escuchando por lo que es el sistema Tuning estén gozando de muy buena salud. Pues por una parte estoy triste y por otra parte estoy más que agradecida con Dios, estoy feliz porque gracias a Dios, porque esto es un milagro. Gracias a Dios ya aparecieron y aparecieron con bien. 10 de los 15 tripulantes, uno lamentablemente, bueno, según noticias, uno murió el día de ayer. Ya los otros 4 pues se hundieron juntamente con el barco, ¿verdad? Pero todavía la noticia está en desarrollo, no hay una. Pues yo creo que después que hablen los otros compañeros que están con vida, nos daremos cuenta qué fue lo que pasó realmente. Pues, pero gracias a Dios por la vida de estos 10 hermanos, yo estoy más que feliz, más que agradecida. Y yo sé que muchos están felices por esta muy buena noticia, ¿verdad? Así que el número de la radio está habilitado, 9495-2100. El WhatsApp también ya está disponible, 9495-2100. Pues nuestras oraciones, ¿verdad? Fueron escuchadas nuestras oraciones y yo siempre mantuve la fe de que ellos iban a estar bien, ¿verdad? Así que merci dialo, buiti binafi nos dice merci dialo, buenos días guapa. Buenos días, merci dialo, Dios te bendiga grandemente. Dios me la bendiga. Yo sé que ahora mismo está en su trabajo, pues. Bendecido viernes para todos. Toñito Castro, buiti binafui. Pues la harían como buiti la ruga de un bello. Pues, buiti, mamá li vende. Luego gamba Betty. Amba oremos ya alguien, lo valgo. Radio Guajira 101.5. Agaisa wago chiri matai pumutisa
Dale na zaminarone logo teme la grea niwa nanyura kubai nubwa yahwa mata bogonia tinaria bolera de agaiza wako chile matai pomutisa Dame nona telegrama honi ni tu no malabora de divina vayalme Ragu yo la biarania
bien, Ati Humo, pues estoy de vuelta con ustedes, ¿verdad? Después de haber escuchado algo de Don Beto Gafido. Pues, no hay vende o gatite ya winoga. Vende o gatilla winoga, mama te lo buido. Uma que la come se habo, golaço, que le das le nengue flusso yara lida. Tada lubien isso que sawaina. Mama te li vende o gani do hino, mama te lo buido, kate. Irang hanya hayan hobonyora ligia pues ona namba waiti salalo hoya que honsungu boy honsuina hanya. Pues mandamos un fuerte abrazo a todas las niñas que participaron el día de ayer. Tendremos también una llamada del compañero Yellowman pues más adelante para dar informe de lo acontecido el día de ayer, ¿verdad? Agradecerle primeramente a Dios porque todo salió como lo esperábamos, como estaba planeado, todo estuvo excelente, del principio hasta el final, las niñas lo hicieron fenomenal, pues de aquí felicitamos a todas las madres de estas hermosas niñas que demostraron el día de ayer que aquí en nuestro bello pueblo de Limón hay talento. Hay talento porque, como les digo, todas las niñas lo hicieron muy bien. No sé, vamos a ver si logro hablar con todas las madres para que las niñas vengan aquí conmigo a la radio, para que hablen de esa experiencia, ¿verdad? Cómo la pasaron, si se sintieron bien. Todo esto, ¿verdad? Trataré de hablar con todas las madres y si es posible que nos deleiten aquí con esa linda voz, diciéndonos esas frases que, bueno, de los utensilios que presentaron el día de ayer en la inauguración del Museo Garífuna Sabaina. Pues ona namba waitima bigo yage tu Kaylin Rosailin Thomas tarian kawan buiti binafui binila bubungi pues buiti binafui buyage Kaylin Thomas abiniruni geli do bibagari. Marlon Bernardes, Buiti Binafi Ibri, nos dice buenos días Giselle, un fuerte abrazo para toda nuestra bella gente en Limón Colón y a todo a su alrededor, en especial a la familia Valentín Bernardes, Álvarez y Núñez Arriola. Gracias a Dios por regresar a nuestros hermanos garífunas sanos y salvos. La sangre de Dios tiene poder, claro que la sangre de Dios tiene poder, ¿verdad? Y créanlo. Dios es bueno en todo momento, no desampara a sus hijos, ¿verdad? No desampara a sus hijos. Y eso es una muestra de que Dios es fiel, ¿verdad? Así que saludos especiales ahí a Roberto Valentín. Nos dice saludos de Nueva York, que la pasen mega bien, mega super en nuestro precioso Limón Dulce. Bendiciones. Pues bendiciones para ti, Roberto Valentín. Bendiciones para ti. Nos dice Alagan Gimugo, pues suiti mabiga buyage Alagan Gimugo, ono negamba salalabu yage. Pues Naum Batis, buiti binafu ibri. Buiti binafu getuni di Keisel Meléndez, estarían con buiti binafu Johanna y Daviña. Pues sereme lubungi uni di Keisel Meléndez, buiti natua di luma. Suntiga bafo, pues sereme lu. Logo la nengna nyaho la amba lu buidu lo na lidi habaila dasi le huma dasi parat. Peneti wahuni du haino fena. Bueno, haga logo vende o gala yara wino ga hamodi bueno feidi hamudi bonyo wino ga dia porque rienga no muti bo holo migi huma lu buidu ho gulabuga dasi le holo buga hachilu balalu hingini. Gua logo me buga buido boila. Dia pues mabigo honsung ira hunyi ha yage hama ha ke chila go banyo wa mo winoga pues mabigo ke wala bene ke hon gel me Don Yelo abara wonya hon pero mama gwenle lu mo me la don nefu di milige me lavaro para Yelo mañana. Pues voy a agradezco el gentil patrocinio de Inversiones Nirisi,
que invita a todos a visitarlos en sus dos establecimientos. Los atendemos en el Mini Super Nirisin, ubicado en Barrio El Centro, donde le brindamos los siguientes servicios: venta de productos de la canasta básica y abarrotería en general. También puedes encontrar carnes como gallina, pollo, embutidos, costilla de cerdo, pata de cerdo, mondongo, chuleta, pescados y camarones. Además, le brindamos los siguientes servicios bancarios: agente Atlante, donde puedes retirar y depositar dinero, puedes cobrar tus remesas y pagar los servicios como energía eléctrica y wifi. También tenemos servicios para bancos como Bankbamer y Bankroll. Contamos también con servicios de su remesadora Western Union. Si deseas comprar productos al mayor para eventos especiales, cumpleaños, velorios u otras celebraciones, los esperamos en el depósito, donde le ofrecemos productos al mayor como pollo, gallina, licores, tatascan, flor de caña, ron plata, cigarros al mayor, entre otros. Te esperamos en el depósito, Barrio El Centro, antiguo local del Mini Super. Recuerda que brindamos los servicios a domicilio en el Mini Super y en el depósito. Pues ya sabemos, ¿verdad? Pueblo de Limón y sus alrededores, que solo tenemos que llegar ahí a Mini Super Nirisi y encontraremos todo lo antes mencionado. También mandamos un saludito muy especial ahí al propietario, que es Lizabrán Morales, esposa e hijos. Pues vamos a también agradecer a los aportantes mensuales a lo que es Radio Guaguía, que mes a mes aportan, ¿verdad? Mes a mes mandan su granito de arena para que nuestra radio siga al aire, ¿verdad? Así que un saludo muy especial a Miguel Álvarez, un saludo también muy especial a Mercy Diallo, también a la profa Rudy Ventura, a Wendy Pérez, a Noeli Velázquez y al señor Atanasio Martínez. Ellos son las 5 personas y los que se han unido con nosotros para que mes a mes manden su granito de arena. También saludamos de aquí a Gris Valencia, también, que hizo su aporte. Saluditos también ahí a Basley Ventura, también hizo su aporte para lo que es la Radio Guaguía, ¿verdad? Pues si hay más que gustan en mandarle algo a la radio, pues adelante, ¿verdad? Adelante, no lo piensen más, que sabemos todos que esta radio trae felicidad hacia nuestros hogares, ¿verdad? Trae felicidad. Entonces, cuando no hay Radio Guaguía, como que el pueblo está triste, como que el pueblo está desanimado, ¿verdad? Entonces, siempre tratemos de regalarle algo a la Radio Guaguía. Bueno, dice Priscila Reyes, buenos días, saludos desde Choloma. Pues saludos hasta Choloma. Saludos hasta Choloma, ¿verdad? Pues saludos también hasta Belice, El Salvador, hasta Ceibita la Bella, hasta San Pedro Sula. Pues a todos los lugares donde se escucha la 101.5, saluditos especiales para todos. Dice tomale el guaguía, jamás el limale ligarina. Dice tomale el guaguía, jamás el limale ligarina. La ley, ane meri no hay. La ah, machile de ya di na hamoga. Lote ah gabali de se no hay. Dia meri Numero nure yaurita Lunihan na be Pwediru kune Kosomawa Nebi negrasela nagaye Au namoye Ragubay malubaye Chirugo Anyay be mawu Nihare Maria bebete bebo ya adna itali pasti sabu malali nazande malali malali chago buena itu
Kasamalale, kirai. Ebenegaye, darasa lale, ane meri noai. Idan kami, la be vale. Italinya, madisa duya di nahamoga. Lote garabali bese Elia merie Nemeroe miawita merote dunia dinaebe badirugune korosowama lalebi darasayelana gaye oh namoye ragubai balubai lichigugo awnya be magu ni hari ni dire wa alwari be bede bebo buyala adinaye kasamalale ngiraye la ebinigaye Kasamalale anemeri noai idan bame la Italia macete gaya ni na hamonga ni lote garabali bese Elia merie nemeru niawita melote dunia dilebe bailirugone kurosawama Derebine dasayalana gaye Namuye ragubai berbae Cirugo anye bemagu Nyare wawa Anuari bebede Beyeboro Biaika Dice tu mala luagia hamala limala ligarina. Suya di murai, el bagaya basame, y daría gabu.
Pues gripe no te humo, la que voy a cambiar vale 20 fet le luma que quiere. Pues más bien ya que tú me estás Rudy Ventura, nos vamos a tu que tiki bulibu. Nos dice, hola bella mujer, pues hola profa Rudy, ¿cómo está? ¿Cómo estamos, hombre? Hoy es viernes. Nos dice Suyapa Guerrero, buenos días. Hay videos de la inauguración, pues videos sí hay, incluso Lumala Lilimu. Yo vi una transmisión de Lumala Lilimu de Houston, Texas. Pues ustedes solo tienen que buscar esta página. Hay una parte ahí de la participación de las niñas. Yo no pude tomar video porque fui la maestra de ceremonia. Entonces yo quise porque me perdí el momento cuando mis niñas hablaron. Pero yo sé que voy a conseguir este video. Yo sé que muchos estuvieron grabando. Incluso el compañero Yellowman creo que, bueno, nos puede conseguir este video con la gente, con los invitados especiales que habían ahí el día de ayer. Pues esto estuvo hermoso, mi gente. Bello, bello, bello. Hermoso. Entonces, como le digo, si yo hubiera estado ahí sin hacer nada, pues, pero sí estuve ahí, fui la maestra de ceremonia, por eso no pude tomar videos. Pues aquí hay un escrito que dice, hay mucho dolor, mucha rabia, mucha nostalgia, muchas preguntas sin respuesta, muchas tristezas, porque nadie hizo nada desde el primer día. ¿Por qué hasta ahora que aparecen todos quieren ser héroes? Ahora se alborotaron por conseguir entrevistas y hacer sus programas, noticias y hacer dinero del dolor ajeno. Hay un Dios arriba. Seguiremos trabajando fuerte. No creo que esto se quedará impune. Un llamado para que nos unamos porque la lucha continúa. Bendiciones. Me hubiera gustado ver el alboroto desde el primer día. Pues este comunicado es del señor Kebuna, el embajador, que desde el principio, desde que se dio cuenta de que esta embarcación estaba desaparecida, nos ha tenido informados, ¿verdad? Y lo felicitamos. Y como dice él, ahora que aparecieron, ahora hay un montón de alboroto, ¿verdad? Él tiene bastante razón, porque como dice, él esperaba ver este alboroto cuando se escuchó de la desaparición de estos hermanos, ¿verdad? Así que felicitamos de aquí a este señor que luchó, porque él también luchó para que nuestros hermanos estuvieran hoy en día, aunque no todos. Pues resignación cristiana a los familiares de los 5 fallecidos. Resignación cristiana, ¿verdad? Pues Suyapa, ok, yo trataré de conseguir unos videos y subirlo a mi WhatsApp. Me pueden conseguir como Giselle Álvarez, así es mi nombre en Facebook, porque videos hay unos cuantos. Nos dice Xiomara Ramírez, pues Xiomara Ramírez estaría en Gabón. Nos dice buenos días a todos, en especial a ti, bella mujer. Feliz fin de semana a todos. Pues gracias, Xiomara Ramírez. Gracias. Bendiciones para ti también. Pues Xiomara está mandando un saludo a todos, ¿verdad? A todos por nombre. Entonces, gracias Xiomara por estar siempre con nosotros aquí en este nuestro programa. Pues cuando se puntualizan las 9 más 3 minutos, tenemos las 9 más 3 minutos. Ya vamos a recibir la llamada del compañero Yellowman en unos breves minutos más, ¿verdad? Pero antes de eso vamos a compartir los otros anuncios que tenemos aquí en cabina. Pues Vera Store abre sus puertas al público en general. Tenemos ropa para damas, caballeros y niños. Estamos ubicados al par de variedades Maquila, última calle media cuadra de Estructuras Metálicas Castro. Visítenos que los atenderemos tal como usted se lo merece. Pues están ubicados ahí en barrio Lempira, ¿verdad? Vera Store está ubicado en barrio Lempira. Y la atención es de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Radio Guía 101.5. 101.5. Giribiana ti homo, Giribiana homo like wagamo ni liwende. Ure mule ona namba waiti mabi go ya gelo libari boni boni fast la renga won buiti binafui abinironi. Po buiti binafui bu ya ge boni libari boni boni fácil. Agora buido labato adi. No dice Delmar Álvarez, Johanna, pronto estaremos por esta zona como Juanito, esperamos contar con tu apoyo. Claro, Delmar Álvarez, claro, usted solo tiene que llegar aquí al bello pueblo, ¿verdad? Que tiene mi apoyo lo tiene.
Entonces, ¿verdad? Muy pronto estará bonito por esta zona, así que mi gente, si usted quiere lucir hermosa para esta feria deportiva, porque yo sé que para estos tiempos, ¿verdad? Del Mar Álvarez, si no me equivoco, que ya el 24 estamos de feria, empieza la feria. Me habían dicho que le volviera a dar una lectura, tía, pero más adelante lo haré. Del 24 hasta el 31, feria deportiva de Limón. Bueno, el sábado, el otro sábado, ¿verdad? El otro sábado, entonces ya se acerca ese día. Ya se acerca este día, ¿verdad? Así que pendientes. Mabigo ya que Honsung Greg hanya begambo dice tomorrow le dando ya limo. Labu que da suni dice que flos le ngil betagambo hagambo balo binafle le sistema tunim pues mabigo. Biamanya Greg ya bu hatenu mafu duta. Solo que na lei sistema tuning gawala hagam hanyo kala ti mega betu tigi bulibu pero nerienga ti hono hala ti da tigi bulibu afena nyo señal la porque ni señal la ita boy get nerienga be honga nerienga ne hongri ge hayage gawa boy habelo haba hodi directamente lido página tani wagia radios. Pues afena ita gawabo la ita gawabo habelu nyenge gawabo la haya kuni dasile agamba ha maime lubag lagu ibiri jelo wishiga disi no wicha ken silifinga da hongrigi habu sema hawaru nyaho tido disa tumora liwagi alu gawabo la harian kumo idare la haini Hidai la ini leibago sunkate yara wino gal tida lubien isuge sawaina. Ya, pues vamos a dar 15 minutos este espacio para las personas que quieran llamar, que gustan llamar esta mañana para que nos den su punto de vista, cómo vieron la inauguración el día de ayer, ¿verdad? Cómo vieron la inauguración del Museo Garífuna Sabaina, pues tienen la oportunidad de llamar, ¿verdad? Y felicitar a don Yellowman porque hizo un buen trabajo, ¿verdad? Y es un orgullo para Limón, ¿verdad? Porque le surgió esta idea, una buena idea, para que no se olvide nuestra cultura, ¿verdad? Así que compañero Hielo, bueno, tendremos el honor de hablar con él más adelante, como le digo. Pero antes de eso, pues, queremos que alguien nos llame para que nos diga, ¿verdad? Cómo vieron, cómo estuvo todo, si les gustó. Y hay que seguir adelante, ¿verdad? Como Pueblo de Limón, los invito a que no dejemos que esto solo sea un inicio, ¿verdad? Tratemos de llevarlo siempre. Estar siempre a la disposición del Museo Sabaina. Si necesita algo, pues contar con todos nosotros para que todo camine de lo mejor, para que todo esté bien, ¿verdad? Así que esto solo es el principio y vendrán mucho más. Pues llamar al número telefónico 94 95 21 00 o al WhatsApp que tiene el mismo número 94 95 21 00. Ese es el número telefónico de la radio. Está completamente disponible para que puedan llamar. Lo voy a repetir una vez más. Nagi budagudayali amba weya sumasi nefugado nefusengu vengamba seu. Nefugado, nefusengu, vengamba seu. Liga ali número boitigaga moro disse tomar lewagi. Anegeti ka asgribai lewambo ya liga memegeli número boi. Nefugado, nefusengu, vengamba seu.
Agora balhava ni lel bale subudi no mutia hela ni hela som grige lutava ru ka ba la taria ngu jelela. Ok. Pues ni ha baba ru ni ya raya wagia buiti binafui. Buiti binafui. Tayano ya ibiri Marcia Gomes ya limunye. Oh. Como é demora ibiri Marcia Gomes? Seremen. Busiente na. Nichugo aba waiti. Apo suni uha bolon ibiri yeloma. Logo parece que le wadu ba wino garaba weyo. Wendati. Dida nye da ha machilu banya feidi ha mutikali wala bebenge ibiri. Pantati na lao. Musu wadaga manule aba o da ni hon wara hunyu hon wagu brigu hon su ha chilu ti waga iron lu hayni wani chugu lu hayni de kelo hani chugu wa mag lu wa fuende on la gana gwali dage su lei bagu bai ya waga ira limu lu halikie waru duni hon ha chilu duguti de kelo ine bella garifun Antin ya balimuna lumon gibeli megeti ya wagaira lugaya la wodi gumaili damba lugondarun li damba kai soda buana ya busena luha subdeni isai irahnya ni burai ginya porque liget mal dumure be ni burai ginya de que logo gaya lage haduga ni lena duga bay kai buga haba sudara nya dag mai tuya hondura frumia tu garifna suda ya limu luma ge sigala ge haigo boy San Pedro Otu luma ya limu chilug na ya limu sin uniforme pero ya dag may na lo wagaira lu wakuyo ni wagaira dambo ga haligi ora lo nye ya la amu garina lu hebelu irahnya lu ge wod ni de ke lo ga ya la ge wadugani to seri me ni bu log body mege wino ga yibiri hawara mama lubuidu hayanu ha let ma buidu law la garifna hadiga furu me yinge hadiga law shumag so gundat na lubela iba gutile wino ga bay wabo wogon seri me ni ho logo hagamba na bina fele binil mutu waburem seri me logo hawaro every pues sugu mama buiti we Serime, ok. Pues hagamos más todo ya, pues, wait, será lo tu ya, pues, ania go chance, lo que va a ver la javaro. Ya, ali donde fugado, donde fusengo, vengamos a seu. Lo que va a ver la que, ita que está lleno, ti vende, agrega, todo ya, un pinafile, que va a tirar, tavaro, amba agrega, lo que estarían con él, y de la tequini ni le pago. Dasile yara winog. Ani ago chance. Wago bo ya amba waru ni lubago. Lubabi chugo amba ore muyage o no sé hamuge del balana degni. Pues mabiga yage tu Francisca Bernardes no hawa maya tarianga bon buiti binafu Johanna. Como siempre, felicidades y me alegro que la inauguración del Museo Sabaina haya sido un éxito. Bendiciones, saludos. Pues ahí está Francisca Bernardes, ¿verdad? Saluditos especiales ahí a Francisca Bernardes. Pues no creo que no haya otra llamada esta mañana. No creo yo. Aunque por WhatsApp pueden llamar porque por ahí todo el mundo tiene saldo. Todos.
Vamos a ver, vamos a ver. Manufre de Omani duhenyu wawa ma luga wa baila wa gamba kuwoni wa gua. Nadia? Ida lege bona fena gobe. Lubai gila hawaro wa gamba amba. Uremu yagi. Wa gamba li. Lemo Kene Solano lei sei. Ofrane. Vena de lila uremu le ni tu reino. Ah, te chega aí gailu. Uremu le. Vena de te lira. Lula migiro wa mani, magro wa mani, wa mua. Lula wa gainda go logo wa mua. Andia, vena de lila uremu le. Ono na yonge te ama mabigo yage lu Kene Solano. Sumanda ga agamba halani wa yage. Mabigo hon. Lu. Dice tomarle el guía, jamás le carina.
Kiribiana ti humo like wagamo ni liwende uremule lumo kene solano. Ma vende tilila, ma bui tilila uremule. Malugo me wa mo ani duhai. Ondara wa ma kay garino. Adia lo vale. Ani aba grige yen hoti wino ga. Santos Israel Centeno Hadage. Pues él fue uno de los invitados especiales, ¿verdad? Tuve el privilegio de hablar con nosotros ayer, de dirigir unas palabras y la verdad que lo felicito. Él habló, pues no sé si se podría escuchar porque me mandaron este video. Vamos a ver. Vamos a ver, creo que se va a escuchar. Esa mascarilla es problema, ¿va? Bueno, solo me he puesto una de las vacunas, son 2. Pero como yo sé que en las comunidades de Garífuna cuesta que dé el COVID, le voy a poner yo mi mascarilla. Buenas tardes, un gusto saludarlas y saludarnos. Mi nombre es Santos Israel Centeno Gotay. Soy originario de Trujillo. Soy originario de Sangrelaya y soy originario de Tornavé. Ay, está llamado. Bueno, después terminamos. Ay, Dios mío, ahora cómo le hago. Está llamado el compañero Bernardo. Pues después terminamos con este audio, ¿verdad? Vamos a darle la bienvenida a Bernardo, ya que pues está llamando. Ibri, Hielo, Buiti Binafui, Bumayin Dimure. Buiti Binafui, Giselle. Buiti Binafui. Una neo nagabu ni Binafui le una toge tiamba. Buiti salala lu wagaria. Buiti gunda ni lewo ogu bai. Mchon muti geti mama gela wage ya que tira que lupa isuge. Sawaina. Gunda tia ni burekyu. Gunda tu sihana. Yo tomo la muso y gunda ni le dogo sihana uda tu muti tige vino ga panta te wage ti lauti dasi sihana. Panta to lauti dasi sihana. Lauti dasi desari. Desari gunda to ga lauti dasi desari vino ga. Dilsa Scarlett tiró la puerta por la ventana. Dilsa Scarlett con una tranquilidad, con una seguridad sobre todo, así como lo hizo Sihana, así como lo hizo Desiree, lo hizo Dilsa. Hamni Magali y tal que Tadili Hamni Magali vino el bailado de Tadili Besti también lo hizo. La bamba tranquilidad, serenidad y seguridad. La última está ya Haisa Castro, la última está de una lava y cunda ni la lava y nebe. Y watati ragete alini dasi luego y bure te behalf. Ya estas niñas prácticamente ganaron un peldaño dentro de la dirección del Museo Garífuna Sawaina. Ya lo tienen bien ganado. Vamos a todas las instancias y ofrecerle más y mayores oportunidades para estas niñas. E incluso y para las que vienen también. No solo las que participaron ayer, Giselle, sino que ayer te venía. Pero ya estas ya fueron las que prácticamente abren la puerta y son las primeros en ganar estos premios, ¿verdad? Ashley, Darina, Arufo de Tumutige, Tanishigu, Anixa Briana, Aletadume Hatau, Hihihi, Ime tu Hihihi, Seme tu Hihihi, Tia Anixa Vino, Catherine Castillo, wow, Catherine Castillo, Melanie Juliana, Jamaica, wow, Jamaica. Una toca ambas salale una mulelua. Y Rosa Berta, wow. Rosa Berta. Dale tasma lo papa, tikala ne gusta kupa
Rosa Berta Papat. Dice uno a la irileya. Y ahí estaba escondido, Giselle. Eso papas sí, tal porque en este fútbolía, tal porque en este gabana. Pero que te lee, Michu con la de un nivel que te no se pelo, tal porque yo, a fútbolía, bueno, allá. Entonces le dije, Michu a fe. Ay, porque papas te lo voy a libre y es por ir cada lado te queda la juda papat. Pero ella tu muti rosa como vino, cada lado la juda papat. Ella tu muti rosa como vino. Amalumo tidasi guía danida, panta te voy a la tidasi danida, dale tadume a todo faluma egi. So Giselle, no sé cabala mujer que la que venga ulida bisamina, pero también vamos a anunciar públicamente esa oportunidad ahorita, Giselle. Vamos a anunciarlo públicamente ya a partir de hoy en adelante. Ya el Buceo Garífuna Sahuayna va a patrocinar el programa de Giselle. ¿Cómo que bien, Giselle? Ok, Virielo. Buceo Garífuna Sahuayna patrocina tu programa. So, seré meniente y Giselle, luego en bajo o no. Anemos somos algo que dan y no te la partida ni algún comentario. Porque yo te lo Magum Chatilá, a tu me ani lumo que lu bawo con lo museo, que vengo a Giselle. No, boboro, lugar te yerno ya que Virielo afena ni hago vela bebe duno. Dice tu mala le, pues lujana, arianga kate buiti yage, pues boboro go hamairang nyha. Sereme bu logo de lo más bueno, ya me puso nervioso usted. Muchas gracias a usted por esta idea, ¿verdad? Porque vamos a estos niños, va a ser algo bueno para ellos ir a aprender ahí en el Museo Sahuayna, porque eso va a ser un aprendizaje. Y tratemos nosotras las madres, ¿verdad?, de llevar a nuestros niños al museo, a enseñarles todo lo que era de nuestros antepasados. Sumbugale, higirbe wayuna global, wachilu yara tida tuba isuge Sahuayna. Ya sungu logo chilu go manyeñi. Ay, pues que na pareja ni ya no luma ibiri Celso Guillén, que nos visitó desde Funda, nace de la tigre ya no luma Celso prácticamente ambas te venene Celso Lubie hizo que Sahuayna. Celso Guillén tiene la palabra, hermano, con Giselle. Bueno, voy a terminar así, con Madagu, con Ibirigu, lo hago, dice tomar el lito, Bunda to lo hago, Waduna lo hice de yule, Suto de Sereme, lo bureme, lo hago licho ni bagari levo, lo hago y seri de yule. Niha dasi le adegibo ya limu aba dasi le sudili diwon kai garinagu daga gibe ke begi lida dasi le begi le lani na dans les suguhali lu la chila wagu no wa on seri ni bon itio on seri grigia habuga ibidi habuba ihon kala bo su serbi dabo dan ligira afina ti gunda tiwa chiliga dal mutige gunda tunanigi y afina je gunda la hanigi besafu griya sungriga ya limu y mama de limu digo que lo hago difícil agaira garina gu aga buati nuha redes o orale afina barita la je tuwo Saminan y Lumu Gele de ya Punya. Panta teola una viga las comunidades garífunas pues debían hoy emular este acto dado de la enorme importancia que tiene este museo de rememorar, ¿verdad?, el pasado con los materiales, las cosas que se hicieron ayer. Yo traje una silla una silla de uno de los alcaldes antiguos de Santa Fe. Aquí tengo esta silla que lo tengo conservado por más de conservadito por más de 15 años en mi poder. Una silla
que data más de 100 años esta silla. Entonces aquí está en el museo, lo traje, que viene también a engalanar este espacio de esta comunidad bella, la única Limón Dulce, ¿verdad? Entonces estamos felices con este acto. Vine a apoyar, vine a darle fuerza, más la unidad del pueblo de Limón, que se vio ayer abarrotado aquí en este espacio, en este recinto, el compañero Bernardo Guerrero, ¿verdad? Nos sentimos satisfechos realmente por este acto, ¿verdad? De rememorar los enseres, ¿verdad? Mija idinya buri lebu hadiga bai wadu hanyu jibuga ha, bueno mija ya gabara titi lo serunwa lu gabara la rufu da hono hon ni buone tio kala bu wanu du flasu jibuga ha. Ita ibiri Celso Yen, pues sereme logo que va fue en Hayano Wama. Voy tibina hanya golbe loti hari anguni. Bueno, abargen lo benare nguni hon wadu hanyo mama limuna sino que hon hibi halu ya yaguta ma dice lo limun mila baduma de orale Javier Garinagu. Está de boga el tema de las sedes, sí. Y muy poca gente le está dando importancia, muy poca gente está sintiendo lo que muchos de nosotros sentimos, ¿verdad? Sobre el tema de las sedes, una ley que no consultada con la población de Honduras, impuesta prácticamente por este Estado genocida que va a venir a enlutar a nuestras comunidades, porque es un acto de genocidio, el desplazamiento forzoso de la comunidad de garífunas. Tenemos que decir no a las sedes, y aparte de eso exigirle a la actual corporación municipal que declaren el municipio de Limón libre de sedes, al igual que Santa Fe y al igual que Iriona, porque tengo entendido que estos políticos sin corazón no están pensando en las poblaciones, están pensando en enriquecerse y en concesionar los espacios de nuestros pueblos a estas grandes corporaciones con el fin de instalar ciudades modelo. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, condenamos ese acto, condenamos realmente este acto y repudiamos la acción nefasta del gobierno nacionalista que quiere utilizar nuestro territorio para ese tipo de fines. Sí, y para finalizar, ha expresado de una forma inclusiva la dirección, el sentir del pueblo, pero así como has desarrollado este magnífico labor de Badagui de Sudán, alguien me había hecho un comentario sobre tu emprendedurismo, porque tú eres una mujer emprendedora también, y ese emprendedurismo, lo que sí se me había consultado, se me había dicho, es sobre tu diferente capacidad en desarrollar diferentes actividades, y yo lo pude comprobar ayer. Y por esto, pues, yo te voy a expresar mi agradecimiento para ti, mis felicitaciones al mismo tiempo, porque yo no sabía que tú manejabas un aspecto tan importante y que tiene mucho valor en la vida de nosotros los jóvenes particularmente, en desarrollar ceremonia, en conducir ceremonia, en ser maestro de ceremonia. Y tú lo demostraste ayer, Giselle, y yo sé que todos estos niños, estas niñas que estaban alrededor de nosotros ayer, vieron tu desenvolvimiento como una maestra de ceremonia, y sabemos de que podemos, cada uno de nosotros hemos aprendido de ti con la forma como conduciste ese evento ayer, con una humildad, tranquilo, y esto sí nos alegra.
de parte de este museo, vamos a anunciar también la elaboración de un diploma, para ti por haber sido conductora como maestra de ceremonias de este evento, lo cual que ha sido histórico, porque así lo han manifestado gente, y esperamos tu incorporación como lo hemos hecho, Giselle, hacia ese proceso, porque casualmente también quiero informar públicamente que ya tenemos una entrevista de una periodista que va a venir la próxima semana, el jueves. De este proceso, Giselle, pero de una sola vez más, felicitaba mucho y thank you en tipo logo, Validia ni Dasi Levinoga, Ualuma Ibiri Hernán Castro. Te felicitamos, Giselle, y thank you, gracias. Sereme, pues. Wafago, logo de Cate, Witty, Brillelo. Sereme que tipo logo Bobichuni, por darme esa confianza, por el que volaba nego. Y Brillelo, Gawan, ve una saduga, pero Avanego no. Mafia na hesiano belwe no chagwale lige na ria ko be hongregia mare ko mala lo ko abakate si omonia duga lo bage wo choguni ni hati ho humali wino ga nunca que levo na duga ni lena duga be wino ga maestra ceremonia tem que neti hu logo gunda humala idale la na duga ni Sarime vai muy sarime una tota gamba mapu y gamba salala waiting e bola be para todas las expositoras de los diferentes artículos ayer y para toda nuestra audiencia a través de el programa de Giselle y también patrocinado por el Lupia y su esa buena. Thank you, Giselle. Buiti bina fui brillelo. Ayo. Pues hagamos mal y brillelo. Bueno, que te voy a llamar la belo awaruni le, ani bogoluti bonagamba guduni hunle bog bela yenuha. Ebiri Santos Israel, pues ni llegó ya le, lo que va a bela wagambo ni sungolo. Como yo sé que en las comunidades de Garífuna cuesta que del COVID, le voy a poner yo mi mascarilla. Buenas tardes, un gusto saludarlas y saludarnos. Mi nombre es Santos Israel Centeno Gotay. Soy originario de Trujillo, soy originario de Sangrelaya, y soy originario de Tornabé, y soy originario de las 46 comunidades garífunas de Honduras. Así que me siento hijo de las 46 comunidades garífunas de Honduras. Démosle un fuerte aplauso a Yellowman. El amigo y el hermano Yellowman esta tarde recobra y resucita el espíritu, el lombardo lacayo. Un garífuna que fue alcalde de este municipio. Un garífuna que luchó, que entregó su vida para el bienestar de los garífunas, no solamente de Limón, del municipio de Limón, sino de las 46 comunidades garífunas de Honduras. Yo hoy quiero reivindicar a varios compañeros que nos acompañan, que estuvimos en esta lucha lombardo lacayo. Quiero mencionar a Horacio Martínez, pido que se pare y que le den un fuerte aplauso a Horacio Martínez. Estuvimos días antes de aquel proceso electoral cuando elegimos a Lombardo Lacayo alcalde de este municipio. Yo quiero que se pare Celso Guillén, otro de los compañeros que nos acompañó en esa gesta patriótica. Yo quiero que se levante Tito Valentín, originario de este pueblo. Tito nos acompañó. Y el coordinador de campaña de ese entonces era Yellowman, que pido un fuerte aplauso para él. Este museo no solamente va a quedar como un estadio para que vengamos a ver la reliquia del pueblo garífuna. No. El museo debe de servir para levantar desde la simiente de las bases
como pueblo. Eso es lo más importante. El pueblo garífuna tiene una cultura, tiene una tradición, tiene una cosmovisión que tenemos que respetar, que tenemos que fortalecer y que tenemos que lanzarla a las futuras generaciones. Si no lo hacemos, hermanas y hermanos, pasaremos desapercibidos por este sistema de la vida. Dios hoy nos ha dado este espacio de vida, un intervalo de vida. Pero somos nosotros los llamados a reivindicar los derechos del pueblo garífuna. No puedo yo ignorar que estamos pasando la situación más difícil de Honduras con el problema de las sedes. Ahí me disculpan. Sé que hay muchos garífunas, funcionarios del gobierno, pero lo siento por ellos. Pero este gobierno nos está despojando de nuestros territorios, situación que no lo podemos permitir. Y le hago un llamado a todos los garífunas funcionarios, le hago un llamado a la Dirección Nacional de las Señas, que se pronuncie y que se muestre valiente ante los principios de Satuyé y Barauda. ¡Viva el pueblo garífuna! ¡Viva Satuyé! ¡Viva Barauda! ¡Adelante, compañeros! ¡No a las sedes! Muchas gracias. Pues, ¿verdad? Estas fueron las palabras del compañero ahí. Y él, así como él, muchos también, muchos estuvieron excelentes. Felicidades a todos los invitados que estuvieron ahí en el museo el día de ayer. Pues todos estuvieron muy bien, ¿verdad? Nos enseñaron mucho, mucho, mucho. Habían cosas yo que ni por cerca me daba cuenta. Y ayer, pues gracias a Dios, ¿verdad? Sereme lubung yu sunkate winoga lidanida. Sunkate winog, nugunda mau, nugunda. Pues Maviga ya Luz David López, Larian Gabón, nos dice bendiciones, saludos desde Choloma. Pues ama witi Maviga ya desde Choloma, ñeji Luz David López. Me está Rudy Maviga bu ya tú me está Carolina. Ahora negate ama witi Maviga tu Lola. Tu Pola Ramos. Dia tu geti me está Lola. Pues Maviga Honsun. Drigue Hagan Babalo dice tu malale. Pues como decía el compañero, pues no a la sede, ¿verdad? Polo Garífuna. El día de la reunión, el día que se bueno, el día de la reunión sí, se dijo de que muy pronto va a haber un cabildo abierto para que podamos nosotros como pueblo de Limón decidir si aceptamos las sedes o no, ¿verdad? Yo creo que aquí en el pueblo de Limón nadie va a aceptar las sedes. De eso se va a tratar el cabildo abierto. Bueno, quedaron en darnos fecha. Vamos a ver, vamos a esperar la fecha que nos den, el día, para que se pueda llevar a cabo el cabildo abierto. Y pues, ¿verdad? Todos vamos a estar en contra de la sede, ¿verdad? No a la sede, porque eso no es nada, no nos va a beneficiar en nada, ¿verdad? Así que, pueblo de Limón, esperamos contar con su apoyo ese día cuando llamemos, bueno, cuando yo de aquí de la radio haga el llamado de que hay reunión, hay cabildo abierto. Entonces ustedes ya estarán sabidos de que todo el pueblo de Limón tiene que llegar ese día, ¿verdad? Todos tenemos que llegar para que podamos decir lo que no nos gusta, hablar, ¿verdad? Ese día vamos a tener la oportunidad de expresar lo que no nos gusta, lo que está pasando aquí en el pueblo de Limón. Sun le guía de cabildo abierto. Gawabe warian guni sun le magunda tawanigi le iba gube ya wagaira limu.
Así que sungo abe logo we ligia lugo abe la me washilago de alume. Mariango ma laigie, pues mami se te bete boleno, mi se te bete boleno bueno. We ligia nyembe la subudi wakala mi se baituka ni bure tuka grige ya odugulimu. Ya lida cabildo abierto ligue el beliri bay cabildo abierto. Lugo abe la wariango ni le mi se bo. Lugo abe la wagamba guoni ogo. Pero lu buido tele ni duenho lu lela tariango boy amba lu ligue bala hamunga warianga sungu boy adia porque ni liga tarianga tua ligi o hede hamunga ni hamba la duguba a la hora de la hora y de lo monengo a la hora de la hora amo tariango buiti hamunga lu hamunga wagambu nu amba sola grigia lu wedo laule subudi obali buidula hamole tariango boy guigueto bueno ambage woriang bueno italu pero siempre y cuando estar en un acuerdo como pueblo de Limón, que es lo bueno, porque sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay bastantes personas aquí en el bello pueblo de Limón que yo sé que quisieran ver nuestro Limón mejor que como está ahorita, ¿verdad? Mejor que como está ahorita. Así que muy pronto habrá un cabildo abierto, solo estamos esperando que nos den el aviso de que ya se podrá llevar a cabo. Entonces, también felicitamos a la nueva junta directiva del patronato, que también pues yo, Johanna Álvarez, me comprometo con ustedes en apoyarlos siempre, porque a mí me gusta lo que es apoyar y ayudar siempre en lo de mi pueblo, porque yo amo mi pueblo, ¿verdad? Amo mi pueblo. Así que cuentan conmigo para todo lo del patronato, lo de la nueva junta directiva del patronato de aquí, de este bello pueblo de Limón. Dice tu mala limagia, jamás likarina. No mucho. Miembro que tengo. La puro baila como viejo. So, ya, Gamalumo. Agarra como mega ya. Ti. Mira que mi vale más. Agarra como ya. Casambuno tu bai, mamu. Hirugu, mare. Casambuno tu bai, mamu. Hirugu, mare. Mamá dice María, vaya no mata, gabanamu gabu, casambuá cubai, mamá dice María, vaya no mata, gabanamu gabu. Entonces si no lo tengo ya. No, güey. Tú me te lo dijiste antes no llegues a mole. Papá murilla, niña. Hambo, mamá. Papá murilla, niña. Hambo,
Es la hora 9:55. Es la hora 9:55. Pues estoy de vuelta con ustedes. Estoy de vuelta con ustedes después de haber escuchado algo ahí de el gran Nino Arzú. Pues saluditos también a Nino Arzú, más que ya que lo ibiri Nino Arzú. Pues Don Albay que dice, pues agunya de algum da algum algum fruteiro mo logo ele algunya be alguém wandara de Sicily da sede hati
iremos bien mi luven amba pues gawa haligeti gawa halige hawaron aluge uya no leve uremo le habusião boi hagambo o gawa be habu amba liogo nyu suyage toige tigi bulibo aluge uremo le habusião boi hagambo Dirage dasile bina file pues mabi gayage lu Mario Colón lu hanyu machilago la wa moya tege tigi bulibo mabi bu Mario Colón mabi ga geti yage tu era Castillo lu hage machilago ta wa moya tege tigi bulibo pero so ada no helali dani samina ya era Castillo mabi ga buyage mabi ga tu Noeli Velázquez ambage ibiri sunga da gamba tani da sile pues hon sungo we mabi ga tiage Luterri Bermúdez mabi ga yage tu Liliana Ordóñez mabi ga wagamba lebe hemu marasale jot Radio Guía 101.5. Yo tenía pasar la payerúa, pulese Elena tudo baema. Yo tenía pasar la payerúa, pulese Elena tudo baema. O digi kuwa, garara kuatina, saminara no kuwa, inire para tiyo, ali kulia kusalu agute, lugu yatina.
Gripe adina homo, like wagan buniamba oremo le hama que libaña marasa, Jota. Bueno, dice Francisca Bernardes, felicidades Johanna por tus actuaciones. Pues gracias Francisca, muchas gracias. Nos dice Elitza Batiz Ramos, buenos días Johanna, quiero que me saludes a mi madre Joaquina Ramos y me complaces con Fedu de tía Licha. Ok, Elitza Batiz, ya te complazco de aquí. Pues aquí hay otro escrito que dice: las autoridades nacionales no hicieron nada para buscar y rescatar a nuestros hermanos. Estaban muy cerca de Guanaja y nunca los buscaron. Pues hay partes aquí que no le voy a dar lectura porque yo creo que no es conveniente decirlo de la radio. Dice: la noticia que todos habían aparecido con vida no fue cierta. Perdimos 5 guerreros por la vida como familia. La felicidad nos duró poco. Qué tristeza, Dios mío, descanse en paz. Primero descanse en paz. Primo Sergio, hasta luego, capitán Eusebio Green Castro. Como cariñosamente te llamábamos, diste una gran batalla. Dios conceda fortaleza a nuestra familia. Vuela alto, capitán. Dice: muere en alta mar el capitán del Flying Star y fue arrojado al agua por los tripulantes. Según versiones que hasta el momento brinda a los tripulantes de la embarcación, el capitán Eusebio Green Castro falleció el día de ayer, supuestamente por deshidratación y los efectos adversos del sol que le causó la cantidad de días que estuvieron náufragos. Debido al exceso de peso que se manejaba en la pequeña embarcación en la que ellos estaban, los tripulantes tomaron a bien lanzar el cuerpo al mar. Muy lamentable el deceso del señor Green, pues si las autoridades fueran más diligentes hubieran encontrado el día de ayer con vida a estas personas. De los otros 4 tripulantes faltantes no se tiene información, ¿verdad? Pues es una triste realidad. Pues como dicen ellos, si se hubiera hecho el trabajo, si se hubieran buscado esta gente, porque para que estuvieran cerca de Guanaja es porque no hicieron la búsqueda, no estaban buscando a nuestros hermanos, ¿verdad? Así que pues seguimos con nuestra programación. Vamos a buscar el Fedu para complacer ahí a Litza Batiz para que la pueda pasar de lo mejor. Tiague tú, grigue tú, doña Licha, queremos a tú, mabigo tú yague, agobana. Pues, mabigo. Radio Guía 101.5.
Es la hora 10:14. Radio Guía 101.5. Gribi arina homo like bono gonfre rutun lik sabatis lau boga fedu le tuma gelicha
Hagamos, leemos y Lili Ramos, le paciencia. Pues, ono nama waiti mabigo yage tu mevis, ta subu de bagle que mireina, mabigo tu yage, pues algo tu amba. Uremu wama, na cumfleati tu, hinsa tige uremu le tu, Hipólita pitio, hinsa lige uremu le, Lulitos, ono negamba waiti mabigo yage, Lulitos, tu Merlin Núñez, subu di numuti ni hilagambo, dice tu morale. Pues mabigo hoyage, pues na cumfleati tu mevis, la uremu le, Golondrina, lumage Félix Gamboa. Radio Guajira 101.5. Ya dile, no una jalipura de Consigalo, la capital de Honduras. No amanito Guirito, Ana Marta Gamboa. Fíjate, te voy a cogerle maniguito. Niño dama, Colondina no es, niño dama, Colondina no es, babana bamaboa.
Gribia no ti humo like na gunflir tu mevis ta sub de vale que mireina pues agoba na base gunyela nyela amba lubuido mevis pues mabiga ya que tu Norlin pastor tarian ka wambuiti bina fu Johanna você não na hamba waiti mabiga tu nuguchu Eusebia Roches lunuguchi Jacinto pastor tu no furi Modesta Roches Abiniruni lido habagari uginye wandaradi flesi bagun flemenu lau amba Berso tumage Paula Castillo Berso pues algum fliatum tu Norlin pastor Laure mulher uno tama waiti mabigo tu tuguchu tu Eusebia Roches lu tuguchi Jacinto ¿Quieren la llamada al aire? Oh, ok, deme un segundo entonces. Deme un segundo, no voy a cortar. Pues nada, los ali uremos le luego a bailar. Bueno, la que menos cumplido tu Norlin, ábame. Ámbame. Na gunda agora nem algum fluteiro. Radio Guajira 101.5. Nihaga peru sulenie naguara yali via uni ni duhayunura harita guagleme narinye midame la chuluru luwe yuri luni naguyo ai minaru kabo harita guagleme narinye midame la chuluru luwe yuri luni naguyo ai Norlin pastor, se tu pai lava lo buedo. Ei budu ya diwa sare la waya ya ubo wa go. Ei budu ya diwa ni su pai la waya ya ubo wa go. Y dame la chilolo, lo voy a llorar, lo nena coyo. Ay, papi es humano. Ubole, fui la gude me guapo. Aguira, ganali go.
Dice tumale luwagia hamale limale garina. Gribi adina humo laige na gumfiro tu Norlin Pastor, pues hago manata singunye lani lau ambalubuido. Tarega Lilian González won, pues mabi gebu yage Lilian González, tarega won abiniruni. Pues abiniruni gebu yage tidage. Tu ba dice tu malali. Pues yage edu gelimu, pues mabi gebu yage. Tarega Norlin Pastor won sereme Johanna abiniruni. Pues abiniruni gebu yage Norlin. Segebanyi lau ambalu boido. Pues chilo atilidan dinu nagunda agun ne gumfluteiro mo. Pues ni agua amba grige luti. Me na gumflu lo yage. Pero nagunda o da ebe gumfluteiro mo to amo boya lo bame. Na gumflu ho hahibe grige ha algo bonya uremo no. Dice tumale luwagia hamale limale garina. Pues aquí tenemos una nota que dice: buenos días, Linda, ¿cómo estás? Pues estoy bien, gracias a Dios. Hoy, viernes 16, estoy felicitando a mi querida hija Ashley Martínez por estar tirando la casa por la ventana y la ventana por la casa, pidiéndole a Dios que me le conceda los años de Matusalén. Te quiero mucho, hija, feliz cumpleaños. Pues el saludo lo hace su madre, Celi Álvarez, su padre, Sergio Martínez, y hermanos. Pues también me uno al saludo, yo, su tía, Johanna. Pues Ashley, Dios te bendiga, mi niña, pasa tu cumpleaños lo mejor y que fechas como hoy se te repitan una y mil veces más. También Yadira Álvarez se une al saludo de la niña Ashley Martínez. Paola también se une al saludo a la niña Ashley. Karen Álvarez, primos, todos, ¿verdad? Todos nos unimos a las felicitaciones ahí a la niña Ashley Martínez, que está de manteles largos el día de hoy, esperando que el divino creador del universo la colme de muchas, pero muchas bendiciones y que se le cumpla, ¿verdad?, todos los anhelos de su corazón. Ashley, Dios te bendiga. Pues la mamá solicitó un tema para ella. Wagumfle tu Ashley ya gelgo abela. Tasguni liweita gria wagle la ambalu buidu. Walo haliti temo Paula Castiule. Pues visa por un sueño liribe uremule. Pues Ashley Martínez gubeliwei bagria wagle la amalu buidu paleg wala bagria wagle ugunye hoga la bosuada. Radio Guía 101.5. Recibí na cara da uri no ganinge.
Es la hora 10:43. Es la hora 10:43. Estás en la zona de la música. Abrocha tus cinturones. Rompiendo. Carlos, seguro lama lo puedo. Vaya mo kagi glorio. Radio Guía 101.5.
Gribi adina humo, like bona gumfli to Celi Alvarez. Laubuga Caravana. Gumfli Nugelo, Carlos Bermúdez, Lau Suerte. Lau Suerte, Temugue. Paula Castillo, Hagabu Suerte, Liri Beure Mule. Pero hubo que le vamos ya tida computadora, tida gebuga, tida geu. YouTube na lo he lugar buga vela na gumfli lo. Carlos, pero mal ba doi chigenya ho lugar vela. Wagamba hani diwende Beure Mule. Pues mabiga ya que tú Idalmi Gómez, estarían gabo. Nos dice Idalmi Gómez, siempre contigo transmites muy bonito, los animas muy bien. Pues gracias Idalmi, gracias a ti por estar siempre conmigo aquí en nuestro programa. Es la hora Gribia no humo like wagambuni amba uremna tumage Sandra la reina de la parranda. Pues ona tu idalmi amba waiti mabigo tu tugu chu Laureana Ordóñez ta subu de aval que mi sisi ona tu yama waiti mabigo tu Joyce. Pues una daña hela grige hagam ho dice tu mala li sereme ni home sereme home grige hayage ya. Pues mabigo ya que tido un saludo muy especial al Rincón de Recuerdo, que por cierto ya muy pronto estará abierto nuevamente, pues ahí a su propietario, ¿verdad? Terry Bermúdez.
el Rincón de Recuerdo, que nuevamente abre sus puertas para nosotros aquí en el bello pueblo de Limón, ¿verdad? Así que pendientes ahí, se viene lo bueno, todo va a estar rico, ¿verdad? Rincón de Recuerdo abre sus puertas nuevamente aquí en el bello pueblo de Limón. Samina huma hagia pa seri di budna wari ge ligi bobo magumu chala mangali di budna gari Gribiat na homo like wagambo ni amba orem le tuma ge Paula Castillo na confiati ya ge tu Vilma Ordóñez.
Radio Wagia 101.5. Ana haja ya abu chitina bogen. Pero guria tu munda mam. Wait adina. Afu agua dina. Gabafu dina. Imawete. Así que, adigo me. Quem vai ter aí?